Buen día, buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Ya les comparto la presentación, digo, la pantalla, para que podamos comenzar. ¿No han tenido problemas de energía en estos días? De mi parte sí he tenido varios cortes. Sí, ¿verdad? ¿Usted vive aquí en Tegucigalpa o fuera? Sí, en Tegucigalpa. Sí. Y también hay problemas con internet, ¿verdad? Se ha generalizado eso. A ver, acordémonos cuál era el proceso que íbamos a seguir. Fíjense bien, hemos estado trabajando en la primera ley, pero estas ecuaciones que vimos en la clase anterior, si se acordarán, son las ecuaciones y los conceptos generales, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Fueron los procesos especiales, pero generales, y los conceptos generales. Vimos el contexto en el que trabaja la primera ley. Decíamos que imaginemos que es un sistema, es este círculo con esta línea que corresponde a la circunferencia que es la frontera del sistema, y afuera está el medio ambiente. Entonces, entre el medio ambiente y el sistema hay intercambio durante un proceso, un intercambio de calor y energía mecánica, y el sistema, que tiene una energía interna propia, es decir, tiene sus moléculas vibrando a cierta frecuencia. Cuando el proceso inicia tiene una energía interna, y cuando termina en general tiene otra, de tal manera que se produce un cambio de energía. Estas tres variables, esas tres energías se relacionan precisamente con la primera ley. Ese es el enunciado de la primera ley, ¿verdad? Después de eso vimos que se usa la primera ley, la termodinámica, hace uso de la gráfica presión-volumen. Cada punto en este sistema corresponde a un estado y está representado matemáticamente por las variables presión, volumen y temperatura del sistema, que son estables. Eso representa un estado termodinámico, y obviamente estas son las variables termodinámicas. Son las que van a aparecer en todas las ecuaciones que vamos a considerar. Entonces, cuando hay un cambio de estado, se produce un cambio en las variables, y eso se ejecuta a través de un proceso. Y el proceso termodinámico esencialmente es la trayectoria que se sigue. Luego vimos que cualquier trayectoria, por muy curva que sea, ¿verdad?, puede describirse en términos de 4 procesos especiales. El isobárico, que está representado con una recta horizontal, y dedujimos esta ecuación para el cálculo del trabajo particular de él, ¿verdad? Luego tenemos el proceso isométrico a volumen constante, es una recta vertical. Obviamente, como el volumen es el mismo, el trabajo es cero. Esa es la característica del sistema, de ese proceso, perdón. Luego tenemos un proceso que se realiza a temperatura constante sobre la isoterma, que es la curva que se acordarán con la cual representamos a las diferentes temperaturas, y que de antemano les digo yo que son curvas logarítmicas, curvas descendentes. Para esta, lo único que basta decir es que como la temperatura no cambia y la energía interna está asociada con la temperatura, durante estos procesos isotérmicos el cambio de energía interna es cero, o sea, la energía interna no cambia. Y entonces la ecuación, solo tenemos que considerar esto en la primera ley y nos da esta expresión. Y finalmente tenemos el proceso adiabático, que es una curva descendente, solo que más pronunciada que la isoterma, ¿verdad? Ahí lo están viendo. Se produce un cambio de volumen, cambio de temperatura y cambio de presión. Y es aquel proceso para el cual Q es igual a 0, ¿verdad? Esas fueron los resultados generales. ¿Qué significa generales? Que se pueden aplicar a cualquier sistema, ¿verdad? ¿Y por qué digo a cualquier sistema? Porque resulta que hay un cierto tipo de sistemas que se llaman gases ideales, que es justamente lo que vamos a abordar hoy. Vamos a estudiar a los gases ideales. Ese es el objetivo de la clase de hoy, estudiar a los gases ideales
las características, son ecuaciones muy sencillas y vamos a desarrollar algunos problemas relacionados con eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro el resumen y cuál es el objetivo de la clase? ¿Aló? De mi parte, sí. Ok, solo espérenme un ratito, voy a traer un cafecito, un minuto. Ya tardo. Tráiganos uno, Lick. Dígame, ¿qué decía? ¿Qué decía, doctor? Sí que esta es la hora del café, son las 4. Ustedes deberían estar con un café también ahí. Que nos trajera uno. Sí, ¿verdad? Sí, hombre. Qué lástima que uno ya no se puede tomar ni un café. Todo es para llevar, ¿verdad? Hacen falta las pláticas con los amigos. Entonces, vamos a ver en qué consiste un gas ideal. Es muy sencillo. Un gas ideal es un gas que desde el punto de vista matemático, que es el que vamos a enfocar, está caracterizado porque cumple con dos ecuaciones, que son estas dos ecuaciones que aparecen aquí, que se llama la ecuación de estado. Su presión por su volumen debe ser igual a N, que es el número de moles, que es una forma de representar a la masa del gas, por una constante que se llama la constante universal de los gases ideales. El valor no aparece ahí, se lo voy a escribir para que les quede registrado. R tiene un valor aproximado de 8.314. 8.314 es una constante que es válida para los gases ideales y tiene unidades de joules entre kilogramo kelvins. Entre kilogramo mol. No, perdón, entre mol kelvins es. Entre kelvins por mol. Eso significa que vamos a tener cuidado de trabajar las masas en moles, las temperaturas en kelvins, ¿verdad? Obviamente que ustedes pueden encontrarse otros valores de R, dependiendo de cuál sea el sistema de unidades en las que se trabaje, pero para nosotros, este va a ser el valor con el que vamos a trabajar, 8.314 joules sobre mol kelvins. Bien, esta ecuación significa que si usted toma la presión en metros cúbicos, en milímetros de mercurio, en milímetros de mercurio. No, perdón, pascales es la cosa. Si toma la presión en pascales, ¿verdad? Toma el volumen en metros cúbicos. Obviamente N, que es el número de moles, debe estar en mol. Y la temperatura está expresada en kelvins, ¿verdad? En kelvins. Entonces, si el gas es ideal, lo que queda de este lado de la ecuación, que es el producto de la presión por el volumen, tiene que ser igual a lo que está del otro lado, al número de moles por R por T. Eso es una prueba matemática muy sencilla, pero no es suficiente. Además de eso, debe cumplir con la ecuación de cambio de estado. O sea, cuando se da un proceso, este es para un estado estable, ¿verdad? Tiene valores de presión, volumen, temperatura estables, entonces usted hace la prueba. Si PV es igual a nRT, entonces tiene la mitad de seguro de que es un gas ideal, pero después lo somete a un proceso cualquiera. Por ejemplo, cualquiera de los que hemos visto, de los 4 procesos o cualesquiera procesos. Eso significa que ese gas va a cambiar, no todos, pero algunos, pues, pudieran ser todos,
los valores de presión, volumen y temperatura, porque va a pasar de un estado con esos valores a un estado con otros valores, ¿verdad? Entonces, si se cumple que el producto de la presión, todo en estas unidades, por el volumen entre la temperatura para el estado 1 es igual a los correspondientes productos de presión-volumen dividido por temperatura, entonces usted llegaría a la conclusión de que ese es un gas ideal, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, cuando usted en un enunciado le digan un gas ideal o le digan un gas comportándose como gas ideal, ¿verdad? Cuando le digan eso, que se comporta como gas ideal, le están autorizando a utilizar estas dos ecuaciones. En esencia es lo que ustedes deben considerar. Si a usted le dicen que en un enunciado que el gas con el que usted va a trabajar en el problema se comporta como ideal o es un gas ideal, significa que usted va a poder usar estas dos ecuaciones que están remarcadas, ¿verdad? Esencialmente. Entonces, ahora, hay gases que son reales, ¿verdad? Gases reales, pero que se comportan como ideales. Su comportamiento real es muy aproximado al de los gases ideales. Esos gases se llaman gases nobles y se encuentran justo en la columna más a la izquierda de la tabla de elementos, como la están viendo ahí. Son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón, y este es nuevo relativamente. Se llama organesón. Es un gas que se sintetizó, es un gas sintético, ¿verdad? Se sabía que debía existir, pero se sintetizó hasta el 2002. Es relativamente nuevo. Entonces, si les dicen, de hecho todavía no han aparecido, este gas todavía no ha aparecido en ningún libro de texto como gases ideales, para que tengan una idea de lo que tarda en permearse la academia de las cosas que se investigan. Entonces, cualesquiera de estos, si a ustedes le dicen en un enunciado tantos moles de helio o de neón o de argón o de cualesquiera de estos, automáticamente usted sabe que es un gas que lo puede tratar como gas ideal, ¿verdad? Aquí están algunas propiedades de los gases nobles, la densidad, el radioatómico, el punto de ebullición, punto de fusión. No lo vamos a usar, pero es bueno que sepan que esta información está ahí disponible. Bueno, habiendo dicho esto, ya podemos trabajar con ejercicios. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a trabajar con ejercicios de gases ideales, en los que entonces vamos a considerar estas ecuaciones que recién acabamos de ver, ¿verdad? Aquí tenemos las ecuaciones. No, olvidémonos de esto. Esto viene después. Las ecuaciones las acabamos de considerar. Son esas ecuaciones que que hemos visto allí, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hacer estos ejercicios. Estas son las ecuaciones que debemos considerar, con las que vamos a trabajar. La presión, la primera, la ecuación de estado, la ecuación de cambio de estado, y un recordatorio de cómo se relaciona los moles con la masa y con el peso atómico del elemento, ¿verdad? Es de esta manera, M entre M mayúscula, que es el peso atómico del elemento. Primer problema es el 18. Estamos en el capítulo 18 del texto, donde tratamos los gases ideales. Un tanque nos dicen de 20 litros. ¿Ven bien eso o les parece mejor si se los aumento? Agrándela. Sí, ¿verdad? Vamos a ver así. Déjenme ver. A ver, ahí creo que ahí está bien, ¿verdad? Entonces nos dicen que tenemos un tanque, ¿verdad? Ese tanque tiene 20 litros, tiene una capacidad de 20 litros y contiene 4.86 por 10 a la menos 4 kilogramos de helio que se encuentran a 18 Celsius y nos dan la masa molar del helio. Nos dicen que la masa molar del helio es de 4 kilogramos. ¿Eso qué quiere decir? Que un
un mol de helio es igual a 4 kilogramos. De esa manera se nos forma una, ¿cómo se llama? Se nos forma un factor de conversión. Entonces nos piden primero que calculemos cuántos moles de helio hay en el tanque y que después calculemos cuál es la presión en el tanque expresada en pascales y en atmósferas. Ok, entonces vamos a ver. Aquí tenemos los valores. El volumen del tanque es de 20 por 10 a la menos 3. Acuérdense que un metro cúbico, esto está en metros cúbicos, lo tenemos que pasar. El volumen a metros cúbicos, la masa a kilogramos, la temperatura kelvins, ¿verdad? Y trabajar con 8.314. Entonces, divido a los litros por 1000. Aquí es lo que hemos hecho, por 10 a la menos 3, para convertirlo a metros cúbicos. Y la masa la multiplica, bueno, la masa ya nos la dieron en kilogramos, el peso atómico queda como 4 por 10 a la menos 3, o 4 gramos, lo dejo convertido en kilogramos. Y la temperatura la convertimos. La temperatura la convertimos a kelvins, aquí está. Primero calculamos N. N es igual a M dividido por M, simplemente. Así estaba la expresión acá. N es igual a M entre M. O sea, es, si quieren verificarlo, 4.86 por 10 a la menos 4 dividido por 4 por 10 a la menos 3. ¿Verdad? Verifíquenlo solo para que estén seguros. Dividan 4.86 por 10 a la menos 4, que es la masa en kilogramos, dividido por el peso molecular, que es 4 por 10 a la menos 3. A ver si les da eso. Solo para verificar. Sí, eso me vale. Okay, perfecto. Entonces aquí tenemos. Quiere decir que tenemos 0.1215 moles de helio en ese tanque. Inciso B, dicen. ¿Cuál es? Permítanme. Inciso B. ¿Cuál es la presión en el tanque en pascales? Entonces aplicamos la ecuación de estado, ¿verdad? Despejamos la ecuación de estado, la despejamos para la presión, nos quedaría NR por T entre V y solo la aplico. Matemática inmediatamente me hace el cálculo y me da 14.697.7 unidades pascales, ¿verdad? Pero nos piden que también demos el resultado en atmósferas. Eso no lo hice aquí, entonces lo voy a hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues acordarnos, lo voy a escribir acá, que un ATM, ¿verdad? Un ATM es igual, eso lo tienen que memorizar, 1.013 por 10 a la 5 pascales. Una atmósfera es igual a eso, en pascales, por 10 a las 5 pascales. Entonces voy a usar eso. Quiero convertir esto déjenme hacer que esto haga los cálculos. Quiero convertir esto en atmósferas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir por esto, ¿verdad? Le voy a poner esto mejor ATM para que, o lo voy a poner pegado así. Bueno, sí, ATM. Lo voy a dejar como variable. Entonces, divido simplemente P dividido por ATM para que me haga el cálculo. Y entonces me da 0.14509 atmósferas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? ¿Sí? Son problemas bien sencillos, ¿verdad? La mayoría. Vámonos al siguiente. Ahora tenemos helio, que inmediatamente, como ya vimos, es un gas que se comporta como ideal. Entonces nos dicen helio gaseoso en un volumen de 2.6 litros a una presión de 0.18 atmósferas y a una temperatura de 41 Celsius, se calientan hasta duplicar la presión y el volumen. ¿Qué quiere decir? Que ahora vamos a tratar con un cambio de estado. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar, aquí está ya la ecuación, utilizar la ecuación que corresponde al cambio de estado, que aquí ya está planteada, ¿verdad? Entonces nos piden que calculemos primero cuál es la temperatura final. Entonces aquí tenemos los valores, fíjense bien. El volumen 1 es 2.6 por 10 a la menos 3. Fíjense bien que de nuevo estaba en litros,
y lo divido por 1000 para dejarlo expresado en metros cúbicos. El volumen 2 es el doble del volumen 1, es lo que nos dicen, hasta que se duplican la presión y el volumen. La presión 1 es 0.18 atmósferas, entonces vean, lo multiplico por 1.013 por 10 a la 5 para expresarlo en pascales. Y la presión 2 es igual al doble de la presión 1. La temperatura 1 la convertimos a kelvins, le sumo 273, y la masa que está en la masa molar, que ya la tenemos, bueno, queda 4 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol. Entonces, solamente planteo la ecuación de cambio de estado y le pido que me calcule la temperatura, ¿verdad? Eso es lo más cómodo con Wolfram. Este es el módulo, perdón, este es el comando para pedirle que resuelva una ecuación. Y ahí nos da entonces que la temperatura final es 1256 kelvins, ¿verdad? Su temperatura se eleva. Luego nos dicen que calculemos, segundo, inciso B, cuántos gramos de helio hay. Entonces usamos la conversión, ¿verdad? Para hacer el cálculo de... espérenme, ¿qué dice aquí? Ah, no, perdón. El inciso A es calcular la temperatura. ¿Cuántos gramos de helio hay? Dice. ¿Qué dice aquí en B? Pues no sé. Ah, tengo que calcular el número de moles. No lo sé. ¿Verdad? ¿Lo ven? No sé cuál es el número de moles. No nos lo dieron. Pero como nos dieron todos los valores de volumen, presión y temperatura, entonces yo puedo tomar cualesquiera de los variables de estado en cualquiera de los estados y despejar para n. Entonces aplico la ecuación de estado, esta ecuación, a ver, esta ecuación, ya tomo una presión conocida, un volumen y temperatura conocidos y despejo para n. Y aquí es lo que le estoy diciendo, mira, resolveme esta ecuación para n, con los valores de T1, volumen 1 y presión 1. Y nos da entonces, si hacemos eso, espérense, aquí está una cosa. No, algo salió mal aquí, déjenme ver qué es. Bueno, no importa. El resultado es .1215. ¿Qué fue lo que hice aquí? Déjenme ver. Ya vamos a resolver esto, no se preocupen. ¿Dónde está el comando de esto? ¿Dónde está el comando de esta cosa, hombre? Ah, aquí está. Permítame, ya lo vamos a resolver. Entonces, volvamos, repitamos. Es que cuando las variables cambian, a veces ¿cómo se llama? Bueno, entonces ahora sí. Tomemos estos valores. Hagamos el cálculo de la temperatura. Y ahora pidámosle que nos calcule. Ahí está. Entonces nos da que el número de moles es 0.01816. Y entonces, teniendo el número de moles, despejamos la ecuación, esta ecuación, ¿verdad? La despejamos para m, para la masa. Y entonces aquí lo tenemos. N por N nos da 0.00, una cantidad bien pequeñita, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 72 microgramos. Lo podríamos expresar así si queremos, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Vieron que son problemas sencillos? ¿Alguna duda? ¿Aló? No, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos. Vamos con el siguiente problema. Este era el 1, este era el 2, ahora vamos a hacer el número 3. Hay un tanque cilíndrico, dice, tiene un pistón ajustado. Este pistón permite que se cambie el volumen del tanque. Originalmente, el tanque contiene 0.11 metros cúbicos de aire a 0.355 atm de presión. ¿Verdad? Entonces, tiran lentamente del pistón hasta que aumentan el volumen del aire de 0.1 de 0.11 a 0.39 metros cúbicos, dejando la temperatura constante.
Entonces nos dicen cuál es el valor de la presión final. Entonces aquí tenemos los datos. Déjenme volver a hacer esto otra vez para que no nos vuelva a molestar esta cosa. Permítanme. A ver, aquí que había una pregunta. Ah, matemática. Mire, la verdad es que yo tengo una versión, me da pena decirlo, yo tengo una versión pirateada. Así la bajé también de internet, pirateada. Pero sí, lo que pueden hacer es usar el Wolfram de internet y les da el mismo resultado. Las ecuaciones las pueden copiar y les resuelve exactamente igual. Eso es lo que pueden hacer es eso. Bueno, también puedo compartírselos. Voy a ver si se los puedo compartir, pero lo tengo que subir a mi... ¿Les interesa? Pero es pirateado, ¿verdad? Y no le van a decir a nadie que yo se los di. ¿Aló? Sí, está bien. Bueno, entonces Compártalo. Gracias. se los voy a compartir y más o menos les voy a indicar cómo se... Hay un manualito que dice cómo se hace la... eso les va a ser de mucha utilidad. Bien, entonces decimos, tenemos este volumen, ¿verdad? Iba a hacer algo aquí. Tenemos este volumen inicial, el volumen final es 0.39, ya está en metros cúbicos. La presión de 0.355, que son atmósferas, las pasamos a pascales. Lo multiplicamos por esto. Y la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, ¿verdad? Es lo que sabemos, porque nos dicen que es un proceso a temperatura constante. Entonces, usando la ecuación de cambio de estado de gases ideales, calculamos las temperaturas. Ah, cálculo de la presión 2. No, aquí no es las temperaturas, sino las presiones. Aquí está mal esto. Calculamos la presión, es esto. Calculamos la presión final. Así debería ser. Entonces aquí tomamos esa ecuación. Noten que al dividir por la temperatura se cancelan porque las temperaturas son iguales, ¿verdad? Y solamente nos queda que la presión 2 por el volumen 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1. Y despejamos para la presión 2 y obtenemos que entonces debería ser 1143, ¿verdad? Eso es todo. Es un problema muy sencillo. Veamos el siguiente. Problema número 4. Nos dan un tanque de 3 litros. Tiene aire. Vean que el aire no es un gas ideal. Hay que tener cuidado y verificar si en el enunciado nos dicen algo sobre eso para autorizarnos a usar las ecuaciones que hemos estado usando. Se encuentra a 3 atmósferas de presión y 20 Celsius. El tanque nos dicen se sella y se enfría hasta que la presión es de 1 atmósfera. Disminuimos la presión de 3 a 1. Entonces primero nos dicen a qué temperatura tiene ahora el gas en grados Celsius. ¿Qué temperatura tiene ahora el gas? Pero miren lo que dice acá. Suponga, no, que el volumen es constante. Si la temperatura se mantiene en valor determinado, bueno, vamos a tener que suponer que es un gas ideal, ¿verdad? Porque probablemente yo no lo copié en el enunciado, pero si no, porque el aire en sí mismo es una combinación de gases, ¿de acuerdo? Entonces, cuando usted tome estas decisiones, escribe en el enunciado, suponiendo un gas ideal, ¿de acuerdo? No se les olvide. Entonces, permítanme. Entonces hacemos aquí están los valores convertidos a metros cúbicos, las presiones a pascales, las temperaturas a kelvins, ¿verdad? Tenemos las dos presiones de 3 y 1 atmósfera. Nos piden primero que calculemos cuál es la temperatura que tiene el gas. Entonces, notarán que el volumen es el mismo. El tanque se enfría y aquí lo dice claro, que el volumen del tanque es constante, miren. Entonces esta vez lo que se cancela son... espérenme, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Qué pasa con el volumen 1? Ah, aquí hay un error, ¿verdad?
debería ser, a ver, la temperatura 2. ¿Cómo quedaría esta ecuación? Despejada para temperatura 2, déjenme ver. Despejado para temperatura 2 nos quedaría presión 2 por volumen 2 entre presión 1, volumen 1, ¿verdad? Lo voy a copiar aquí. Eso ahí parece que hay un error. Veamos. Aquí. Lo voy a copiar aquí y nos debería quedar entonces. Presión 2, volumen 2. Aquí quedaría temperatura 2, ¿verdad? Aquí queda multiplicando, aquí queda multiplicando la temperatura 1. Y abajo queda la presión 1 por el volumen 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? Ya me devolvieron. Sí, se cancelan, ¿verdad? Exacto, pero lo vamos a dejar así, porque sí, el otro despeje no estaba bien. Se van a cancelar, de todas maneras Wolfram ahí va a resolver. Entonces le pedimos que nos haga el cálculo. Y miren que sí da enorme diferencia. Es... es que me faltó aquí una cosa, permítanme. Volumen 2 igual a volumen 1. 2 igual a volumen 1, sí, porque esa es la condición. Que el volumen permanece constante. Entonces volvamos a calcular y nos queda eso. Sí, hay diferencia. Nos da ese valor. Voy a borrar esto. ¿Ok? Entonces el volumen 2 ya lo tenemos, es igual a 3 por 10 a la menos 3. En el segundo inciso nos dicen que si la temperatura se mantiene en el mismo valor, en el valor determinado en el inciso A, y el gas ahora se comprimiera, ¿qué volumen tendría cuando la presión volviera a ser de 3 atmósferas? Entonces aquí, déjenme borrar esto otra vez porque voy a darle otros valores a las variables. Entonces tendríamos en el inciso B, aquí, que no lo dice, aquí este sería el inciso B, ¿verdad? Que sería el cálculo de el volumen final, cálculo de volumen 2, ¿verdad? Entonces usamos las ecuaciones, considerando que, bueno, usamos las ecuaciones de gases ideales. Y entonces estos son los datos. El volumen ahora es el volumen ahora es el variable y la presión es constante, ¿ver? No. Si la temperatura se mantiene en el valor predeterminado, o sea que ahora las temperaturas son constantes, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que temperatura 1 es igual a temperatura 2. Así, temperatura 2. Estas son las condiciones. Y ahora el volumen 1 es 3 por 10 a la menos 3. Perdón. La presión... ¿Cómo está la cosa aquí? Si la temperatura... El gas se comprime. ¿Qué volumen tendrá cuando la presión vuelva a ser 3? Presión 2 igual a 3. Correcto. ¿Y la presión 1? ¿Qué volumen tendrá cuando la presión vuelva a ser 3? O sea que la presión 1 es 1 atm. Ahora, ¿verdad? Aquí hay un error en ese problema. Aquí sería la presión 1 igual a 1 atm, o sea, igual a esto. Esto de acá. La presión 1 es... No, porque se comprime. Si la temperatura se mantiene tanto. Y el gas se comprime. ¿Cómo está esto ustedes? Espérense, voy a leer mejor el problema original porque yo creo que yo lo copié mal. Permítanme. Vamos a leer el problema original. ¿Es el problema qué? 18. 4.
4. Vamos a verlo aquí. Aquí lo vamos a buscar. Creo que yo lo copié mal. 18.4. Aquí está. Dice un tanque contiene aire, el tanque se sella y se enfría hasta que la presión disminuye. Ok, ahora suponga que el volumen del tanque es constante. Ahora ve, si la temperatura se mantiene en el valor determinado, ahora la temperatura es constante. Y el gas se comprime, dice. Ok. O sea que ahora es al revés. Ahora el gas se comprime a una atmósfera. Y la presión final es de 3. Sí, es de 3. Entonces, ¿cómo lo tengo yo aquí? Quiere decir que ahora, para este inciso, la presión final es 3 y la presión inicial es 1. Es de 1, es esta. Está comprimido, entonces tiene una presión más baja, así. ¿Ok? Eso es lo que entendí. ¿Entendió alguien otra cosa? ¿Aló? Y la temperatura dicen que es constante. O sea que ahora T1 es igual a T2. Tenemos ahora esto. Entonces vamos a evaluar. Le decimos a Wolfram. Permítanme. Le decimos a Wolfram que nos haga el cálculo en la misma ecuación, pero que ahora nos calcule el volumen. Entonces le pedimos aquí que haga calcular el volumen. Las temperaturas desaparecen, ¿verdad? Porque las temperaturas son iguales, son constantes y solamente nos queda eso. Y V1, permítanme, ¿cómo está el volumen inicial? O sea que el volumen inicial debería ser de 3. 3 por 10 a la menos 3. Disculpen, con este problema no lo había revisado. 3 por 10 a la menos 3, ahí está. Y ahora se deja habilitado para que él pueda variar de volumen. Entonces, el volumen 1, este es el volumen 1. Y se le permite que se expanda, así es la cosa. Entonces, calculamos cuál es el volumen final. Y nos da eso, ¿verdad? 0.001 metros cúbicos. O sea, 1, 2, 3, su volumen cambia a 1 por 10 a la menos 3. Su volumen final. ¿Ok? Vamos a este otro. Nos dicen es el 18.7. Hay un vehículo, un Jaguar convertible que tiene un motor de 8 cilindros. Al principio de su carrera de compresión, o sea, va a reducir el volumen del gas en el interior de los cilindros, contiene 499 centímetros cúbicos de aire a una presión de 1 por 10 a la menos 5 pascales y a una temperatura de 27 Celsius. Al final de la carrera de los pistones, el aire se ha comprimido a un volumen de 46.2 centímetros cúbicos. Primero tenía 499 y después se reduce a 46.2. Y la presión manométrica se ha incrementado de 1.01 de una atmósfera a 2.72 por 10 a la 6. ¿Qué nos piden? Que calculemos la temperatura final. Entonces aquí están los datos. Aquí están los datos. Convertidos, miren, acuérdense que los centímetros cúbicos se dividen por 1.000.000 para expresarlo en metros cúbicos. Esto fue lo que hice aquí, dividir por 10 a la menos 6. Multiplicar por 10 a la menos 6. Luego las presiones las multiplico y las convierto en pascales, las temperaturas a kelvins, y hago lo mismo con el otro volumen.
¿verdad? Las presiones ya nos las dieron en pascales, entonces no hay que, espérenme. Ah, no, está bien, está bien. 1.03. Entonces, tomamos esos valores y primero nos piden que, nos piden que calculemos la temperatura final. Entonces, solamente sustituimos en la ecuación, despejando para T sub 2 y obtenemos 745 kelvins. Obviamente la temperatura se incrementa, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Aló? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta con el anterior, con el Sí. de la presión. No sé si si me puede volver a explicar Sí. de dónde salió el valor. ¿Cuál valor? Bueno, voy a suponer, el primero está claro, ¿verdad? El inciso A. Tiene un volumen constante primero. El tanque se sella primero. De tal manera que el volumen permanece constante. Por eso entonces el volumen 2 es igual al volumen 1. La presión inicial es de 3 atmósferas y la presión final nos dicen que es de 1 atmósfera, ¿verdad? La temperatura inicial es de 20 y se nos pide que calculemos la temperatura final. Entonces aquí lo tenemos. Solo lo despejo para T2 y automáticamente va a eliminar los volúmenes, ¿verdad? Eso lo hace automáticamente. Nos divide B2 entre B1 y nos da esto. Estos son kelvins. O sea que el volumen disminuye. Ahora, en el segundo inciso, lo que ocurre es que el tanque que tiene 3 litros, o sea, tiene este volumen de 3 por 10 a la menos 3, ya no queda, ¿cómo se llama? Sellado, sino que se va a permitir que el volumen cambie, ¿verdad? En el primero no. En el primero nos dijeron que el volumen debía ser constante, pero ahora se permite que la temperatura se mantenga constante. Dice, si la temperatura se mantiene en el valor del inciso A, o sea que la temperatura es A, debería ser esta. Si tiene, creo que esa es la duda suya, quizás, ¿verdad? Sí, tiene razón, aquí debería ser la temperatura, la temperatura del valor anterior, dice, ¿verdad? Déjeme ver si la temperatura se mantiene en el valor determinado en el inciso A, correcto. Aquí ya está en kelvins, entonces va a ser ya 96.67, lo voy a poner. Esa era su duda, sí, y tiene razón. Entonces, la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, nos dicen que se mantiene y se deja que el volumen cambie. En este caso, la presión 1 estaba comprimido. A ver, nos dicen, el gas se comprime y el gas se comprime. O sea, ¿qué quiere decir? Que la presión se comprime significa que la presión se incrementa. Entonces, la presión inicial es de 1.013 por 10 a la 5, una atmósfera. Y aumenta la presión hasta 3 por 10 a la 5. Entonces sustituimos en las ecuaciones, ¿verdad? Y despejamos. Bueno, no va a cambiar el resultado porque... Ah, sí cambió. ¿Qué fue lo que hice? ¿O eso nos había dado? ¿Aló? 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 ¿Me escuchan? Había dado uno muy parecido. Déjeme ver, que ya no me acuerdo qué era lo que tenía. Déjeme volver a esto, que las variables cambiaron. Sí, yo me perdí un poco en tanto cambio. Sí, así sería. Mire, la temperatura, dice que la dejemos en la temperatura que teníamos antes, que obtuvimos. La dejamos en 97. Y la temperatura es igual. Y la presión se va a incrementar, porque nos dicen que se comprime. O sea, que el volumen tiene que disminuir desde una presión de 1 atmósfera a una de 3. Eso es lo que tenemos. Y el volumen inicial es 3 por 10 a la menos 3. Lo que tenemos que obtener es el volumen final. Tiene que disminuir. Y nos da eso. Eso era lo que nos había dado. Lo que pasa es que las variables cambiaron. ¿Verdad? Entonces el volumen disminuyó de 3 por 10 a la menos 3 a 1, 2, 3 a 1 por 10 a la menos 3. Ahora sí les quedó claro. Ya no hay confusión.
¿Aló? ¿Aló? Bueno, me imagino que sí. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vámonos al No, hay varios más. Hay uno más, dos más. Vamos a ver el 9. El 18-9. Nos dicen que hay un tanque cilíndrico muy grande. Tiene 0.750 metros cúbicos de nitrógeno. Automáticamente sé que el nitrógeno se comporta como un gas ideal. Que se encuentra a 27 Celsius y a una presión de 7.5 por 10 a la 3 pascales. Ya nos lo dan. El tanque tiene un pistón ajustado que permite modificar el volumen. Determine cuál es la presión si el volumen se reduce a 0.48 metros cúbicos y la temperatura se incrementa a 157. Entonces, determinemos la presión. Entonces, tomamos los valores. B1 es 0.75, ya está en metros cúbicos. La presión ya está en pascales, 1. La temperatura 2 la convertimos a kelvins. El volumen 2 es 0.48, ya está en metros cúbicos, y la temperatura 2 la convertimos a Kelvin. Y entonces lo tenemos que sustituir para la presión 2, ¿verdad? Entonces aquí tomamos los datos y le pedimos que haga el cálculo. Nos da eso. 16.796.9, ¿verdad? Y el último problema, nos dicen que hay un soldador. Ese soldador llena un tanque con oxígeno. Un tanque que tiene un volumen de 0.75 metros cúbicos. Y nos dan la masa molar del oxígeno. A una presión manométrica de 3 por 10 a la 5 pascales y a una temperatura de 37 Celsius. El tanque nos dicen que tiene una pequeña fuga y pasado el tiempo se escapa algo de oxígeno. Cierto día dicen en que la temperatura es de 22 Celsius. La presión manométrica del oxígeno en el tanque resulta ser de 1.8 por 10 a la 5 pascales. Entonces nos dice que calculemos cuánto fue la masa inicial de oxígeno. Claro, aquí de nuevo vamos a tener que suponer que el oxígeno se comporta como un gas ideal, ¿verdad? No lo dice ahí, pero el oxígeno en general no es un gas noble, entonces vamos a tener que suponerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el número de moles que tenía al inicio, cuando la temperatura era de 37, la presión de 3 por 10 a la 5 y la temperatura, ¿cuál es? Y el volumen era de 0.075 y calculamos cuántos moles estaban ahí, ¿verdad? Y eso nos da esto. Simplemente de la ecuación que tenemos, esta vez despejamos para el número de moles y a eso le vamos a llamar N1, el número de moles que estaban presentes. Y eso nos da 8.72 moles de oxígeno. Era lo que estaba presente. Pasó un tiempo y entonces calculemos la masa. Usamos la ecuación despejada para la masa, ¿verdad? La masa correspondiente, considerando la masa molecular que nos dieron del oxígeno. ¿Cuánto es la masa molecular del oxígeno? ¿Se acuerdan? ¿Aló? Aquí está, 32, ¿verdad? Es de 32. Ojo, es un O2. A ver, no se les olvide, este es un O2. La masa molecular del oxígeno es 16. Pero se trata de un O2 y entonces lo multiplicamos por 2. Por eso ya mejor nos la dan. 32. Ahora ya tenemos la masa inicial. Ahora hacemos lo mismo con las condiciones posteriores, o sea, con la nueva presión que marca el tanque, que nos dicen que es de 1.8, ¿verdad? P sub 2, con la nueva temperatura que ahora es de 22.
Y el volumen debería ser el mismo. El volumen del tanque no cambió. ¿Ven? El tanque no cambió porque es el volumen del tanque. Y calculamos las nuevas número de moles. Y eso nos da 5.5 moles. Primero teníamos 8.72 y luego 5.50. Y de esta manera calculamos la nueva masa y lo restamos. Entonces se ha escapado 0.10322 kilogramos de gas. Es lo que nos están pidiendo. Calcule la masa inicial y la masa que se fugó. ¿Preguntas? Este es el último problema. Disculpen por este que estaba por ahí. ¿Tienen preguntas? ¿Aló? No, Bueno, entonces, Este ejercicio lo podría compartir en el campus. sí, les voy a compartir este documento, se lo voy a convertir a Pascal. Se lo voy a convertir a PDF, perdón, para compartírselo. Y voy a ver cómo les consigo enviarles el Wolfram. Lo voy a tener que subir y ahí hay un archivito donde dice qué hacer. Déjenme ver si lo tengo aquí para irles explicando rápido. A ver si lo tengo por acá, que no lo... ese archivo lo puede mandar al grupo de WhatsApp. No, se lo voy a mandar al correo porque va a No, ser... es el PDF. No, lo voy a subir aquí a la plataforma, mejor. No, está bien. Sí, mejor para que quede ahí como material de estudio. Que les estaba diciendo. Déjenme ver si lo tengo aquí. No creo. Si no lo busco, déjenme ver si está por acá. No creo. A ver si está aquí. No, aquí está, ¿ve? Entonces pero es un directorio. Entonces, miren, fíjense bien. ¿Cómo lo van a instalar? Tienen este directorio, ¿verdad? Se van a ir y van a correr el setup, este programa de acá. Fíjense bien dónde está el setup. Les van a recibir ¿cómo se llama? Esta carpeta. Se meten a la carpeta, se meten aquí, Matemáticas 7.0, y a la versión de Windows, y corren el setup y lo instalan, ¿verdad? No hagan nada cuando lo instalen, no lo vayan a correr tampoco, simplemente instálenlo. Luego se salen y vuelven a entrar, pero corren este programa, el MAT 40, este programa que está acá, ¿verdad? Es del 2001, un programa viejo. Esta versión 7 es la única que yo tengo. Hay una versión 12, creo ahora. No la tengo. Entonces, ustedes van a encontrarse cuando entren, van a encontrarse un ID de MAT, ¿verdad? De matemática. Y lo van a copiar acá, ¿verdad? Y en la licencia van a poner, bueno, lean este README que aparece aquí. Aquí, pero está feo ahí, permítanme, déjenme ver si aquí está mejor. Lean este README 1. Entonces aquí les dice qué es lo que tienen que hacer. Cuando corren este programa, dice, copian esta licencia, miren. Y esa licencia la van a copiar acá. ¿Ok? Luego, copian. Al abrir el programa, les dije, les va a dar un MAT. Entonces lo copian y lo copian aquí. Copian la licencia. Aquí en el estilo le ponen 23. ¿Ok? Y lo corren. Entonces les va a dar un password correspondiente a ese ID. Se van al programa de matemática que está abierto y les está pidiendo cuál es el password y se lo ponen. Y ya estuvo. Es lo que tienen que hacer. Espero que lo puedan hacer. No es nada del otro mundo. Es una versión vieja de generación de llaves, ¿verdad? No creo que tengan problemas. Voy a tratar de mandárselos hoy o mañana en correo porque es un archivo que tendré que instalar, que enviar a mi ¿qué? ¿Cómo se llama esa cosa de? Bueno, ahí se lo voy a mandar. Licenciado, una preguntita. Dígame.
Dígame. No sé si ya lo dijo antes, es que llegó un poquito Ajá, dígame. tarde. Entonces, es correspondiente a una de las preguntas que venía en la prueba de un maniquí y un anillo. Y quería saber cuál era la respuesta correcta en esa. Bueno, le puedo mostrar rápidamente, que parece que nos han prohibido mostrarles las, veamos cuál es la solución rápidamente. Solo la mira y no la vayan a tomar copia porque ese es el problema, que le sacan copias. Porque es que, o sea, la pregunta era como cómo sacar el anillo del maniquí. Entonces, o sea, como estamos viendo Sin las dañar el leyes. maniquí. Ajá. Y como estamos viendo las leyes, o sea, según yo, por lo menos, era aumentar la temperatura del anillo para que se expandiera y pues y sacarlo. Pero no sé si esa era la respuesta correcta. Y Vamos eso a es lo ver. que les voy a preguntar ahorita. Vamos a verla, déjeme ver. Esto era ondas, ¿verdad? Era de la parte de, no, aquí creo que era calor. Sí, era la primera parte. Era el control de lectura, ¿era? ¿Lo? Sí, Ok, vamos a entrar acá entonces. Veamos cualquiera de estos que están aquí. Veamos esto. Ah, pero ¿cuál es su nombre? Porque es probable que no a todos les haya salido. ¿Cuál es su nombre? Isis. Y si vamos a buscar el suyo, porque a usted sí seguro le salió esa pregunta. ¿Dónde está? Está en la página 2. Isis. Aquí está. Entonces vamos a entrar acá. No, perdón. Aquí. Y busquémosla. ¿Cuál pregunta es? Un trozo de madera, bla, bla. Un grupo de alumnos. No, ¿verdad? Si queremos, ahí está. Entonces, disminuir la temperatura del maniquí. O sea, contraerlo. Porque si usted le aumenta la temperatura, se va a derretir. ¿Verdad? Entonces, Pero o sea, si utilizamos un poquitito, ajá, em, eh, o sea, si congelamos el maniquí, se contraería, por decirlo así. se contrae el maniquí, ¿sí? Sí, se contrae. Entonces el maniquí se disminuye las dimensiones del maniquí, ¿verdad? Y de esa manera no lo daña, porque si usted lo calienta, si usted otra cosa es calentar el anillo, pero ¿qué sucede? Que al calentar el anillo, las temperaturas deben ser probablemente suficientes para dañar, derretir el dedo del maniquí, ¿verdad? Porque recuerde que el maniquí está ahí, ¿verdad? Entonces, el problema de esto va a ser que se va a derretir, entonces lo va a dañar, ¿verdad? Entonces, la única solución posible sería disminuir la temperatura de maniquí, disminuir la temperatura del maniquí, ¿verdad? ¿Estamos claros? Bueno, vamos Gracias. a ver. Sí, pero ¿cómo saber si se va a contraer más que el anillo? Sí, vámonos a ver entonces a las Porque el tablas. anillo también se contraería, entonces siempre quedaría Vámonos a las tablas. socado, digo yo. Vámonos a las tablas, entonces, vámonos a las tablas ¿cómo se llama? De dilatación sería, ¿verdad? Ese es capítulo 17, vamos a ver esas tablas. Pero si el anillo está atorado en el maniquí, al disminuir la temperatura del maniquí, entonces la temperatura del anillo también podría disminuir Podría poco a poco. disminuir, sí, exacto. Sí, Bueno, entonces la respuesta sería ninguna. esa pregunta no debieron haberla puesto ahí. Vamos a ver. A menos que tengamos la solución aquí en las coeficientes de dilatación. A ver si están por acá. Vamos a ver. ¿Les dicen de qué es el maniquí? Perdón, ¿de qué es el anillo? No, ¿verdad? Solo no, dicen. no lo dice. Entonces, fíjense bien, los metales, los materiales metálicos tienen un coeficiente de dilatación alto, ¿verdad?
En cambio, el maniquí seguramente es de algún plástico. Ah, no, esto es calor específico, espérenme. Estamos hablando de coeficientes de dilatación. ¿Dónde está eso? Al principio, creo, más bien. Sí, esto debe estar al principio, más bien. Esa pregunta no la debieron haber puesto ahí. Aquí están los coeficientes de dilatación, volumétrico, bueno, lineal. El aluminio tiene valor de 2.4 por 10 a la menos 5. ¿Verdad? Y por ejemplo, pero no tenemos un material, tiene un valor pequeño, bajo, de 0.04. Si se contrae este, efectivamente se contraería aún más el aluminio. Sí, mejor le voy a valer esa pregunta porque no está ni bien redactada. ¿Cuántos? Bueno, la voy a revisar y a todos aquellos que la tengan les voy a poner bien, ¿ok? ¿Aló? Gracias, licenciado. Vaya pues, ok. Bueno, nos vemos entonces mañana. Tenemos la última clase de la semana. Una pregunta, la otra semana, ¿cuándo es que comienza el feriado? A partir del martes. Ah, del Del martes. martes. Entonces solo vamos Sí. a tener la clase del lunes, ¿verdad? Ok. El control de lectura, me decía Yafet, es nuevo según la planificación que tenemos aquí. El control de lectura, déjenme ver cuándo es. Lo tendríamos... Oh, permítanme, vamos a ver. Control de lectura de... sí, leyes de la termodinámica sería, ¿verdad? Creo que no lo tengo acá. No, sí, déjenme ver. Control de lectura de los capítulos 19 y 20. Aquí aparece para el... Pasa. Ah, no, permítanme. Aparece para el... aquí está. ¡Ey! 12 de enero. No lo busquemos acá, espérenme. Este es del periodo pasado. Espérenme, lo voy a buscar mejor en las ecuaciones generales. Aquí debe estar. En la información general. Documentos generales. Calendario académico. Aquí. La programación didáctica. Aquí debe estar. Espero que esté ahí. Vamos a ver. ¿Me está dando el control de lectura número qué? 4. 4. Vamos a ver si aparece aquí. Aquí está, mire. Es el 5. 4, ¿verdad? Control de lectura 1, 2, 3. Es que son 2 por cada unidad. Sí, entonces sería... A ver, ¿para cuándo está esto? Ah, es que estamos en la unidad, en esta unidad, en esta. Ok, estamos en esta unidad. Calorimetría, ya lo hicimos, ¿verdad? De calorimetría. En la tabla de arriba creo que estaban las fechas a la derecha. A ver. Aquí. Control de lectura 1. No, Espérame. Sí, aquí debería estar. No sale, fíjese. Aquí está, ¿eh? Ley de la termodinámica, el 6 de noviembre. Sí, porque el control de lectura 3 de gases ideales dicen que es el viernes 23 de octubre. Eso ya lo hicieron, ¿verdad? Sí, es el que acabamos de hacer. Entonces aquí dice que es el 6 de noviembre. Sí, está dentro del feriado. Y que pregunta un compañero ahí. Ah, sí, Fíjate. tiene razón. No debería, ¿verdad? Entonces voy a preguntarle al coordinador y yo les aviso mañana. Sí, porque no podría ser. La próxima tarea sería para cuándo o todavía no, o no va a haber. No, sí tendría que haber la siguiente guía de problemas. Permítame. Estamos en
Calorimetría, eso ya me mandaron esta, ¿verdad? Sí. Déjenme ver dónde están las tareas. Sesión sincrónica. Y sí sería bueno que le pregunte porque según el calendario, el 9 de noviembre vendríamos al segundo examen, ¿verdad? Sí. Pero usualmente el control de lectura se hace antes del examen, entonces no sé si moverían ambos o Sí, lo cómo voy a lo resuelven. mire, aquí tiene el examen 2 hasta el 9. Esto obviamente va a cambiar. Me imagino que va a cambiar, ¿verdad? Voy a consultarle a él. Y aquí sería la guía de problemas. Como está en la planificación original, en este día, 9 de noviembre, es que ustedes podrían subir la guía de problemas, ¿verdad? Que sería la penúltima. Yo le pregunto al coordinador, oye, y les digo mañana si ha cambiado eso. Bueno, jóvenes, los veo mañana entonces a la hora de clase, a las 4, ¿verdad? La hora del café. Bien, gracias. Vaya pues, hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Ok, Jafet. Hasta luego.